Nos da muchísimo gusto poder saludar en esta cabina, en estos micrófonos, a Alicia Ortiz. Muy buenos días, Alicia. Hola, hola. Buenos días, encantada. Hablando de voces. Sí. Buenos días, Alicia. Perdón, hablando de voces, salió el Vicente Fernández que hay en mí. Claro. Hola, ¿qué tal? Encantada. Buenos Sergio, días. hola, Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que hoy trae un tema, chéquese usted, el título es corto. ¿Te llega a pasar que haces cosas sin saber por qué, que andas en modo automático, que reaccionaste a una forma que después te arrepientes? ¿Por qué pasa esto y cómo podemos remediarlo? Se los vamos a decir a continuación. Entrar en el modus automáticos. En el modus automáticos vivendus, ¿no? Pero creo que de manera natural el ser humano, bueno, todos los animales tienen esta cuestión instintiva, ¿no? De correr fuera del peligro y lo que tú quieras. El tema con el ser humano es que este instinto primitivo a veces lo ejecutamos en un ambiente social. Y creo que ya en el ambiente social no tienes que correr, ¿no? O sea, no tienes que echar la descarga de adrenalina activando tus sentidos y que tengas que correr de manera emergente y sálvese quien pueda. Ya no se puede. Exactamente. Diste la clave, ¿no? Nosotros operamos, o nuestro cerebro evolutivamente se ha desarrollado buscando precisamente esas condiciones que les permitan sobrevivir, que les permitan adaptarse, que les permitan salir con vida y sacar y que sus genes se transmitan, que se pueda reproducir, ¿no? Digamos, esos son los imperativos básicos del cerebro humano. Entonces, pues buena parte de esto lo aprendemos precisamente de esa forma instintiva. El desarrollo de nosotros como especie implica la conexión y el desarrollo, la integración de áreas que nos van a permitir un pensamiento más evolucionado, un pensamiento más integrado, más coherente, capaz de hacer razonamientos lógicos, de hacer juicios, de hacer interpretaciones, de evocar memorias o de proyectar cosas, pero de una manera con sentido, ¿no? Claro. Pero eso implica un desarrollo. Ahora bien, buena parte de esas memorias instintivas, como bien dices también, pues están hechas para que nosotros nos adaptemos y podamos funcionar en el día a día. El punto es que hay también aprendizajes que no nada más, bueno, que sirvieron en buena medida precisamente para adaptarnos, pero que ya han dejado de ser funcionales. Lo que sucede es que esos aprendizajes se toman desde la parte más primitiva, que de entrada no tiene conexiones con esas áreas más evolucionadas, que nos van a ubicar en el tiempo, en el espacio, en el simbolismo de las situaciones que estamos afrontando, por ejemplo. Entonces van a estar operando desde una forma muy adaptativa, sin importar otro tipo de juicios y sin considerar aspectos temporales y circunstanciales que cambiarían su punto de vista, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, es como decía Sergio, nosotros estamos ahorita operando de una manera adaptativa, bueno, socialmente condicionada, ¿no? No sé, un ejemplo quizás burdo, pero pues que si fuera mucho calor llegar aquí con bikini, ¿no? Y digo, no es socialmente, se vería como que extraño, quizás no estaría. Chucho, tápate entonces, por favor. No está bien lo que estás haciendo, Chucho. Sí, o sea, este tipo de conductas que en un momento dado pueden justificarse desde un punto de vista de las necesidades físicas, orgánicas, pero que no necesariamente corresponde a una actitud, o es un poco lo que decimos en muchas veces, hablando ya también de conductas y de interacción social, cuando la gente habla sin filtros, ¿no? Cuando tú ves una persona y la ves muy mal, dices, oye, te ves re mal, ¿no? O sea, dices, se vio en calma, espejo, ¿no? Como que no, ¿para qué tanta violencia, no? Si fuera alguien considerado, empático, digo, pues a lo mejor anda mal y algo, pero para que le hago sentir peor, claro. Haciéndole notar que noto entonces ese tipo de conductas, como decimos, sin filtros, de que son muy impulsivas, pues tienen que ver con que vienen desde esta parte más primitiva. Y también, pues, por supuesto que también hay aspectos temperamentales, hay gente que tiene un temperamento así, pero que también durante su proceso de desarrollo, pues ese tipo de conductas más bien se reforzaron, ¿no? Y se potenciaron. Entonces hay gente que lo que conocemos clásico como la mecha corta, ¿no? Como ese tipo de conductas, ¿no? Sí, fíjate que te está preguntando Eugenio que sí es cierto que se deben repetir 150 veces algo para que el cuerpo lo pueda hacer de manera automática. Pues mira, más que repetirlo es experimentarlo, porque precisamente esa parte, digamos que sí hay un componente de la memoria que es como un aprendizaje
digamos, conceptual, epistémico, de símbolos, de significados, ¿no? Pero la parte procedimental, o sea, el cómo hacer las cosas, eso implica todo el cuerpo, o sea, realmente nosotros aprendemos con todo el cuerpo. No nada más, el aprendizaje no es un proceso estrictamente psíquico o intelectual, sino que nos implica todo el cuerpo, particularmente en esos automatismos, ¿no? Hay una parte de la memoria que se llama procedimental, que nos enseña cómo hacer las cosas, y que cuando logramos un aprendizaje que ya se arraiga tanto, se arraiga profundamente, pues ya se hace en piloto automático. Y en ese modo operamos más del 80% de las cosas que hacemos en el día a día, y por eso es fabuloso, ¿no? Pero la manera en que se haya configurado nos va a permitir, y las conexiones que haya integrado, nos va a permitir que esas respuestas, al darse, se dé un proceso de conexión que alcanza la corteza prefrontal y a áreas que nos dicen, a ver, aguas esto, como que mejor inhíbelo. Hay una parte que se llama la corteza cingulada, que hace como una especie de evaluación de, a ver, esto, ten cuidado con esto, como que evalúa, ¿no? Ese tipo de impulsos y genera una mejor respuesta, o lo conecta de una mejor manera con otras áreas, una otra área que se llama la ínsula, que está muy relacionada con la percepción que tenemos de nosotros mismos, y que nos ayuda a decir, oye, pues esto como que para mí funciona, está acorde con lo que yo digo, o tomo una distancia o algo, pero nos permite generar esos procesos de evaluación en donde ya hay una conectividad con las áreas que implican un razonamiento más refinado, más propio de nuestra especie, ¿no? Pero muchas veces, o sea, el punto es que desarrollarnos o crecer en situaciones o en circunstancias muy estresantes limita esas conectividades, puede que genere problemas de esa capacidad de integrar en las perspectivas que se tienen, toda la información que se está percibiendo para tener digamos, un panorama, una representación mental coherente, y más bien se dan así respuestas como que impulsivas y aisladas, o que no tienen una conexión adecuada con lo que estamos afrontando, ¿no? Oye, y estas reacciones también tendrán que ver con creencias y así que traemos totalmente de familia y de historia. Exactamente, también tocas, Liz, esa parte muy, muy importante que nos habla de la complejidad de la conducta humana, ¿no? Porque nosotros no nada más operamos, como decía inicialmente, con esta parte instintiva que captamos información de forma sensorial, sino que también nos activamos por la actividad psíquica que nos va a presentar pensamientos, ideas, creencias, y que ya se tienen ahí integrados de una manera, digamos, evolutivamente se han incorporado, y que no necesariamente tenemos un control de esa actividad psíquica, sino que es algo que se da de manera espontánea y continua. Entonces, mucho de lo que explica esas actitudes o esas respuestas instintivas tiene que ver con esta actividad mental desbocada, totalmente descoordinada, sin un sentido, y que a veces nos hace no poner la atención en algunas cosas, sino nada más fijarnos en lo que de pronto a nuestro sistema más primitivo se le parezca más importante, sin tener necesariamente una capacidad de emitir los juicios correspondientes antes de actuar, ¿no? Efectivamente, y bueno, como bien dice, son creencias, ideas, mapas mentales, formas de creer, que de alguna manera hemos desarrollado a lo largo del tiempo, que también tienen que ver con las comunidades, los colectivos, las familias a las que pertenecemos, aspectos culturales, sociales, generacionales, pero que no necesariamente son adecuados a todas las circunstancias, y esta parte más primitiva lo que tiene es que no logra discriminar. Entonces podemos tener actitudes que correspondan a otras circunstancias en situaciones que no tienen una relación, ¿no? Pero entonces ahí creo que lo interesante también sería comentar a nuestro público que esta parte automática es necesaria en algunas circunstancias, ejemplo, el manejar, ¿no? Todos tenemos la capacidad de discernir qué es el freno, qué es el acelerador, el clutch, el volante, pero estás tan consciente de cada una de ellas que no pones tanta atención a la periferia, entonces tienes todos los elementos muy conscientes, ¿no? Y entonces no puedes enfocarte en solamente ir para adelante y que tu cuerpo vaya realizando las otras actividades que en algún momento llega, creo yo, a una cuestión inconsciente y automática que tú ya lo haces, casi como respira. Yo hace poco me subí un carro estándar que lo tuve que mover,
ya tiene muchos años que tengo el automático y no fue extraño, a los 2, 3 minutos ya no traía conciencia de eso, ¿no? Bajo esa circunstancia es válido entrar en el modo automático. El problema es que en ocasiones en la parte social estamos en modo automático y no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces no hacemos conscientes ciertas actitudes o prácticas que tenemos y que esto sí afecta nuestro entorno, nuestra relación también con las demás personas, ¿no? Y creo que eso es lo que a veces, no sé, ha ocurrido que escucho gente que dice, es que no sé por qué, pues si yo soy linda persona, pues si yo esto, y no se da cuenta de todo lo que trae detrás, y yo muchas veces he dicho, no creo que sea malintencionado, creo que no se da cuenta de ciertas actitudes, ¿no? Que tenemos programas, pero entonces es parte de un aprendizaje y de un condicionamiento, Alicia. Sí, exactamente, mira, les decía, más del 80% de lo que hacemos está en ese modo de piloto automático, pero es un piloto automático que en un buen desarrollo se logra integrar con las redes que te dicen, oye, ahorita estás aquí, estás manejando, tienes que llegar al trabajo, no tienes por qué ponerte a fijar cómo viene la velocidad y cómo viene, sino que todo eso ya está integrado al cuerpo, por eso digo, el cómo hacerlo ya es una memoria totalmente corporal, por eso ahora está ese debate de si la mente es una cuestión estricta del cerebro. No, todo participa, todo aporta información para darnos esa representación. Y precisamente es la buena integración de esas redes la que un conocimiento tan primitivo como puede ser cuando aprendiste a andar en bici hace tanto tiempo, o todo lo que hacemos a diario, cómo nos lavamos los dientes, nos alimentamos, digo, no, si estás en una dieta te vas a poder a medir las proteínas y lo que sea de una manera consciente, pero generalmente no lo hacemos así, o sea, comemos de una manera instintiva y ya nuestro cuerpo también nos indica, tiene distintas señales para decirnos, oye, como que esto no se te antoja ahorita, como que aquello mejor sí, como que ahorita es época de verano, viene la primavera y vamos a comer tales o cuales cosas, se nos dejan de antojar otras, o sea, son formas muy adaptativas y efectivamente. Entonces, como bien dices, es necesario, o sea, sencillamente sin esos automatismos, estaremos condenados a estar haciendo las cosas en un modo de lentitud, o sea, no es funcional, no seríamos funcionales, y menos en un mundo tan dinámico, ¿no? Pero como también mencionas, mucho de eso también se traslada a ese aspecto social, a esas interacciones sociales, en donde sí importa ya una evaluación mucho más afinada y circunstancial en qué momento estoy, y eso te la da la capacidad de generar esa atención, que es muchas veces lo que tenemos, digamos, deficitario, porque estamos continuamente sujetos a demasiados estímulos y no hacemos el ejercicio de ordenar o de observar los contenidos de nuestra mente, de calmarla, de generar esa capacidad de afinación de los sentidos como para poder percibir cuáles son los distintos canales que me están diciendo, de dónde está viniendo este sonido, qué tipos de tonalidades, de qué significa los sentidos en general, las texturas, lo que vemos, los sabores, o sea, todo eso. Estamos en un contexto generalmente donde nos llegan estímulos de manera abrumadora y nuestro cuerpo se adapta, porque se adapta, pero parte de esa adaptación es la insensibilización, ¿no? O sea, dejas de darte cuenta porque finalmente, como estás en un modo de estrés, pues va a tomar lo que le funcione para que tú salgas adelante, ¿no? Y reitero, no necesariamente es lo más adaptativo con base en las experiencias que hayas tenido previamente, sí, Liz. No, quería justo eso, como que hemos perdido mucho la atención de lo que estamos haciendo en el momento, como que estamos ya futureando todo el tiempo, como resolviendo cosas de más adelante, ¿no? Es como, voy a llegar tarde, ya llegaste, y entonces es, híjole, saliendo de aquí ya tengo, y el estar aquí ya ni, o sea, ¿sabes? Ya estás... es que ¿qué vamos a comer? Ya estás comiendo y están en el teléfono porque tienen la junta de la tarde, o sea, como que ya no hay momento presente, ya es un automatismo que también se ha vuelto estresante en cuanto a que no, de repente es, oye, y no, a lo mejor ahorita, ¿cómo te fue? Y yo, pues bien, nada más que, ¿no? Y ya no disfrutas el momento, estás pensando en lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Me recuerda como a los niños cuando tengo hambre, ¿no? Están en el parque y es tengo hambre, y no, pues están comiendo y es tengo sueño, y los duermes y quiero salir, ¿no? O sea, como que no hay un momento de estar en el momento, presente, ¿no? O sea, justo lo que decías de comer, o sea, ya sentarte a comer, antes era como un ritual familiar y te cuentas el día, ¿no? Bueno, eso por supuesto ya no existe, claro, ¿no? Y estás en el teléfono y estás,
preparando lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y creo que no nos permite como un momento de calma, claro. Y esto hace que estos automatismos de reacciones, como dices, sean cada vez por eso más agresivos, ¿no? O sea, como más impulsos como más hacia lo violento, porque como que los agarras en hostiles a veces, exacto, incluso, como que los, ¿no? Como que los sacaras de su onda, ¿no? Como ahorita que venía de camino para acá y uno dije, me va a pegar, ya sabes. Y cuando él se da cuenta que estoy y se frena, se asusta, porque obviamente él viene en otro canal, me ve y se asusta y me mienta la madre a mí, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, tengas bonito día, bye. Pero como que lo saqué completamente porque estoy segura que venía, pues él pensando en otra cosa, como dice Sergio, o sea, ya manejar es algo automático, pero tan automático que ya abarcamos mucho a la hora de manejar. Ya no nada más es cambiar la velocidad o no y poder ir cantando una canción, ya voy contestando un mensaje y entonces es que me dijo y entonces tu periferia se pierde. Ándale, qué buen ejemplo porque precisamente ese ejemplo de la manejada nos da la dimensión, creo, de la importancia de los automatismos para hacer las cosas bien, para funcionar y ser ágiles, pero también de tener esa capacidad de contextualización y poner atención en el panorama, porque por mucho que diario recorras el mismo camino y agarres el mismo auto, siempre va a haber alguna circunstancia que te puede provocar un accidente o que atropelles a alguien o que caigas en un bache que ayer no estaba o que no te fijes que había ahí algo que te va a ponchar la llanta, ¿no? O sea, sí se requiere tener un nivel de atención como para responder a esas eventualidades que no están en el día a día y que eso no implica que necesariamente anules tus automatismos por ponerte en una situación así de alerta, ¿no? Es una interacción dinámica y entre lo contextual y lo que ya traes así de piloto automático. Y también cuando decías, es que nos la pasamos anticipando, nos la pasamos anticipando, pero también recordando e integrando esos recuerdos de manera no necesariamente la más funcional, porque cuando dices, yo estoy viendo el celular o voy a ver qué voy a comer, pero vas a comer, estás pensando qué vas a hacer, pero pensando que si no, va a pasar como el otro día que nos enojamos porque no había las cosas a tiempo, porque no había despensa. Entonces estamos integrando continuamente estos pensamientos y estas proyecciones, lo que nos lleva al pasado, lo que nos lleva al futuro. Es una capacidad fascinante como especie humana, nos ha hecho hacer cosas increíbles, nos permite futurear y crear cosas que no existen y nos permite integrar una memoria que nos da un sentido y una identidad de nuestro paso por el mundo. Pero en el día a día eso implica también una situación muy insana si lo estamos haciendo de una forma continua, como implica el vivir en una situación de estrés crónico. Por eso el generar prácticas que permitan controlar ese estrés, porque el estrés es una respuesta fisiológica, pero totalmente asociada a la actividad mental muy desenfrenada que llegamos a tener y que no porque digamos actividad mental quiere decir que sea racional y funcional, sino que es algo que nos está generando, se está generando de manera espontánea, que tiene mucho que ver con nuestras experiencias, con cómo vemos las cosas, con nuestras creencias, etcétera, y que está detrás de esos automatismos a que nos referíamos, ¿no? De que luego hago cosas o dije cosas que no quería decir y ya me metí en un problema y bueno, qué mejor que evitar ese tipo de no cosas, quise decir eso, no, así quisiste, ¿no? Pero ahorita Eugenio está diciendo, ¿qué te diferencia de la automatización de aspectos como manejar al de respirar? No, creo que estamos hablando de cosas distintas, o sea, el respirar no tiene que ver con una cuestión de un proceso fisiológico inconsciente, o sea, realmente es un estímulo, el CO2 básicamente es el que estimula, ¿no? O sea, tiene unos receptores que estimulan a que haya una contracción, ¿no? Y que esto genere, evidentemente, la cuestión pulmonar. Tú puedes decidir, ok, voy a contener la respiración, pero en algún momento tu organismo te va a obligar a algo, igual la peristalsis, ¿no? O sea, el movimiento de los intestinos. Estamos hablando de cosas que tú puedes llevar de manera consciente a tu inconsciente por aprendizaje o condicionamiento a través de esta automatización, pero el respirar, el latido cardíaco no son procesos inconscientes que hayamos aprendido, ¿no? Simplemente pues, obedecen, ¿no? A hormonas y cosas distintas, ¿no? Fíjate que se hace muy padre la pregunta también, muchas gracias. Sí, efectivamente, o sea, estos
funciones a que se refiere nuestro radioescucha y las que menciona Sergio, están radicadas en una parte en el tallo cerebral que efectivamente actúa de manera totalmente automática e inconsciente, porque no nos va a estar preguntando, oye, ¿quieres que lata el corazón? Oye, ¿quieres que te circule la sangre? Oye, ¿quieres que haga la digestión? No lo va a hacer. Por eso estamos funcionando y es un estímulo vital, pero esa parte, y específicamente a través de una estructura llamada la amígdala, que es como el receptor de los estímulos y también que capta lo que es agradable, lo que me funciona, de lo que no, lo que debo de aceptar, de lo que debo rechazar, se dan una conectividad que nos lleva todavía a otras partes, específicamente a una área llamada hipocampo, que es donde no las tortas, radica, no las tortas, pero igual también porque tiene le han atribuido, hay quien dice que no tiene esa forma, yo creo que no, pero en fin, el punto es que al integrarse con esas memorias, entonces ya se va ampliando la capacidad del control de ciertos impulsos. Y esa parte primitiva que funciona, también hasta cierto punto se puede regular teniendo unas prácticas que te permitan conectar la atención y que eso te va a también generar una mejor conexión con los aspectos del aprendizaje que tú tengas. Entonces, por ejemplo, si vas a funcionar, por ejemplo, el tema de la comida, ¿no? Que comemos de una manera, muchas veces la fast food es ya como que la regla de todos los días y muchas veces no comemos de una forma agradable, sino que a veces tragamos o estamos con prisa y realmente no. Entonces, esa función básica que nuestro organismo nos va, en esa parte tan primitiva, nos va a decir, oye, ya tengo hambre, nos va a hacer comer algo, pero no vamos a tener un buen aprovechamiento si lo hacemos igual de esa forma estresada. Pero si conectamos estas partes de una manera más consciente, atenta, para generar un sentido de conexión con la comida y la nutrición, el placer que implica, la respuesta va a ser diferente. Entonces, sí, efectivamente hay cosas que, como bien dicen, se van a hacer automáticas, pero no nos van a dar una calidad de vida necesariamente. Eso va a venir. Una operación basal, nada más, ¿no? Exactamente. Eso va a venir de tener un mejor disfrute y conexión con lo que estás haciendo, y eso es el famoso presente, o sea, el aquí y el ahora, estar disfrutando lo que estás haciendo y no con la mente dividida y en varios canales, porque eso te desconecta más que conectarte. Tenemos, creo que, la ilusión de que por tener tantos estímulos estamos conectados con varias cosas, pero el cerebro, aunque nos ayuda hasta cierto punto en esos aspectos automatizados, hacer multitasking, sobre todo las mujeres, porque también eso está comprobado, pero no es esa su funcionalidad, ni es eso lo que le permite las mejores condiciones de desarrollo, menos si se hace de manera continua y si se hace de una manera en donde no haya una buena, digamos, entrenamiento del cerebro para tener un buen desempeño en la capacidad de respuesta en varios canales a la vez, ¿no? Si lo hacemos de manera anárquica, puede que más bien nos meta en problemas, porque es como decimos cuando actuamos sin filtro, ¿no? Sí, y yo creo que ahorita también valdría la pena que tomáramos en cuenta que en este modo en donde estamos recibiendo demasiada información, sí hay que hacer como un alto, qué es lo que estoy recibiendo, si es adecuado, si no, si a lo mejor, ¿sabes qué? De aquí ya no voy a recibir nada porque no me es sano, o sea, tenemos mucha estimulación, hay sobreestimulación y entonces no nos permite a lo mejor realmente hacernos conscientes de si estoy disfrutando el momento, que es lo que nos hace diferentes a los animales. O sea, ellos en todo momento, si hay un momento de calma, van a estar en calma, si es momento de crisis, van a estar en crisis, pero pueden ir y regresar de este estado sin mayor problema y sin secuelas del estrés, ¿no? En cambio, el ser humano, si se estresa, sí tiene una afección importante, porque todo el tiempo hay un razonamiento hacia esta parte de estar en un estrés cíclico. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que romper la inercia. De algo debe de servir, se supone, la capacidad de uso del cerebro que tenemos, ¿no? Pero pareciera que nos enfermamos más por el estrés que los animales, Alicia.
Sí, de hecho, te diría que los animales tienen un excelente, particularmente los animales salvajes, porque sí, claro, los animales domésticos, pobrecitos, ya lo estamos humanizando. Ya los domestiqué más, ya se humanizaron mucho y ya tienen enfermedades como nosotros. Me entero a cada rato, tristemente, de animalitos que mueren de cáncer, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Cáncer, diabetes. Pero en los animales salvajes no hay el concepto de estrés crónico, mucho menos de trauma, ¿no? Que es ese impacto que queda después de que sientes que la situación estresante rebasó tu capacidad de respuesta y puso en riesgo tu integridad física o tu existencia. No, en los animales eso no existe. Ellos pueden tener la respuesta más intensa, pero tienen una capacidad de volver al estado basal y pasar entre los modos de alerta al modo de relajación en la manera en que su naturaleza les permite, les requiere. Pero nosotros no. Nosotros, en virtud de esta capacidad de prever y de recordar y de tener toda una actividad que nos descontextualiza, pues activa esas respuestas en momentos en que no son necesarios, y eso es lo que nos está generando un malestar, porque tengo el cuerpo en un modo de tensión que no tendría por qué estar ejerciéndose en ese momento, y que fisiológicamente implica una reacción que me va a tensar, que me va a contracturar, está generando sustancias que me van a inflamar, que me van a poner en un estado de malestar que a la larga, pues es la base también de que se expresen muchas enfermedades que son las que caracterizan tristemente la condición, la calidad de vida en la actualidad, ¿no? En conclusión, está en sus manos, ¿verdad? No enfermarse de estas situaciones, dice Chucho, que nos quedan. Claro, ¿no? Nos quedan 30 segunditos para que nos puedas dar tus datos y redes sociales, por favor, Alicia. Claro que sí, yo además cerraré diciéndoles que mindfulness es la práctica que ayuda y está ciertamente científicamente avalado. Es una cantidad impresionante de investigación al respecto, que los invito a ver eso. Y mi página los invito a ver mi página en Facebook, es Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y yo me ubican en el WhatsApp 55 16 87 81 71, doy psicoterapia, doy cursos, talleres, y bueno, es cuestión de que nos pongamos en contacto. Les agradezco mucho su atención y es un gusto, gran gusto estar aquí con ustedes. Y hay que bajarle un poco, ¿no? Por favor. Un muchito, diríamos. Sí. Muchísimas gracias, Alicia. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar para darle entrada a nuestra siguiente invitada. Así que no se desconecten, están escuchando el Café de las 10 aquí en ADR Networks, y nosotros seguimos activando sus sentidos. No se vayan. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.